Has oído hablar de la Biblia, ¿verdad? Un libro que ha atravesado generaciones, pero ¿realmente conoces la historia completa detrás de sus páginas? Lo que la mayoría de las personas no sabe es que es mucho más que historias antiguas. La Biblia revela misterios que desafían nuestra comprensión, desde la creación hasta la llegada del Mesías, y hay detalles que han permanecido ocultos durante mucho tiempo. Ahora, imagina descubrir la Biblia de una manera completamente nueva, como nunca antes la habías visto. ¿Y si te dijera que hay secretos que pueden transformar la manera en que ves el mundo e incluso tu propia vida? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu visión de todo. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia y a revelar lo que pocos se atreven a contar. Antes de que cualquier cosa existiera, Dios ya estaba presente. Él es eterno, sin principio ni fin, y esta verdad sirve como el punto de partida para todo lo que conocemos. La creación de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos nace de esta existencia eterna. Al mirar al cielo, las estrellas revelan esa inmensidad divina, como un recordatorio constante del origen de todas las cosas. La creación es un acto intencional, hecho para reflejar la perfección y grandeza de Dios. Y dentro de esa creación, el hombre fue hecho a imagen del Creador, llevando consigo una parte de esa eternidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo con un propósito bien definido. Fueron los primeros, moldeados a la imagen del Creador, trayendo a la existencia la conexión entre lo divino y lo humano. Imagínate como Adán, caminando en un jardín perfecto, con la tierra aún pura. La responsabilidad que venía con esta posición era gigantesca. Representaban no solo a la humanidad, sino también la propia conexión espiritual de todo lo que fue creado. Ser hecho a imagen de Dios es algo grandioso, que conlleva una misión: reflejar al Creador en nuestras acciones. Adán y Eva, como los primeros, también representaban la idea de que la creación no era solo física, sino también espiritual. Cada detalle de la existencia humana está conectado a un plan mayor. Cuando te miras a ti mismo, ¿te das cuenta de que también llevas ese reflejo divino? Así como Dios moldeó al primer hombre del polvo, continúa moldeándonos a cada uno de nosotros a través de nuestras experiencias y desafíos diarios. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuál es nuestro verdadero papel en la creación, más allá de simplemente existir? La creación del universo no fue accidental, fue un plan cuidadosamente orquestado. Dios tenía en mente un propósito mucho mayor que simplemente colocar estrellas en el cielo o separar las aguas de la tierra. Todo tenía un significado. Todo apuntaba al futuro, al Mesías que sería el centro de todo. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que el mundo físico que vemos es solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Dios, desde el principio, ya tenía un plan para cada detalle de la creación. Ese plan incluía no solo la creación de la humanidad, sino también la historia que vendría después. Dios sabía que eventualmente el hombre caería, pero aún así nos dio a todos la oportunidad de vivir en comunión con Él. El Mesías fue prometido desde el principio, un recordatorio de que todo lo que fue creado tenía un propósito redentor. Cada árbol, cada montaña, cada ser humano es parte de una historia más grande que aún se está escribiendo. La creación apunta a esa redención futura. Y es en este punto que nos damos cuenta de que la historia no termina aquí. La creación fue el comienzo, pero pronto vino la gran vuelta de tuerca. Adán y Eva, creados para vivir en perfecta armonía con Dios, enfrentaron un desafío que cambiaría el curso de toda la humanidad. La caída estaba a punto de ocurrir, y con ella, la humanidad enfrentaría las consecuencias de la desobediencia y la pérdida del paraíso. Pero al mismo tiempo, esa caída prepararía el terreno para el cumplimiento de la promesa mayor, la llegada del Mesías. Adán y Eva vivían en un estado de pureza, en perfecta comunión con Dios, hasta que un único acto de desobediencia lo cambió todo. La famosa historia de la serpiente en el jardín, ofreciendo el fruto prohibido, es mucho más que una simple metáfora. Muestra la primera gran prueba de la humanidad, y aquí es donde muchos de nosotros nos conectamos con ellos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a elecciones que parecen pequeñas, pero que pueden cambiarlo todo? La caída fue el resultado de esa elección, que nos enseña que cada decisión tiene consecuencias profundas.
El pecado entró en el mundo y con él la separación entre Dios y el hombre. Este momento marca el inicio del viaje de la humanidad en busca de redención. Adán y Eva perdieron el paraíso y desde entonces el camino de regreso sería largo y doloroso. Cada uno de nosotros ha experimentado algo similar, a menor escala, cuando nos alejamos de nuestro propósito. Lo que la historia de Adán y Eva nos enseña es que la caída no es el fin de la historia, sino un punto de partida para algo mayor. Su desobediencia abrió el camino para el éxodo, para la búsqueda de la tierra prometida, algo que resuena en nuestras vidas cotidianas. La caída también reveló una verdad importante. Incluso cuando nos alejamos, Dios nunca nos abandona. Él vistió a Adán y Eva, mostrando que incluso en medio del error había gracia. La vida fuera del jardín no sería fácil, pero sería un nuevo viaje, una búsqueda de reconciliación con el Creador. Así, la humanidad continuó, enfrentando los desafíos de un mundo caído, pero siempre con la promesa de redención en el horizonte. Y esa promesa no se limitaba a aquella época. Se extiende hasta hoy, hasta el Mesías, que vendría a reparar todo lo que fue quebrado. La corrupción de la humanidad continuó creciendo después de la caída, hasta que Dios decidió que era necesaria una limpieza. El gran diluvio es una historia que nos recuerda la gravedad de las elecciones humanas. Noé, el único justo entre muchos, recibió una misión que parecía imposible: construir un arca enorme para salvar a su familia y a los animales. Imagina la dedicación necesaria para realizar esta tarea, enfrentando el escepticismo de todos a su alrededor. Noé nos enseña sobre fe y perseverancia, incluso cuando la lógica humana no parece tener sentido. El diluvio no fue solo una consecuencia de la maldad humana, sino también un nuevo comienzo. Al preservar a Noé y a su familia, Dios estaba reiniciando a la humanidad, dando una segunda oportunidad a la creación. Esto nos hace pensar en las veces que pasamos por dificultades que parecen destruirnos, pero que en realidad nos moldean para un nuevo comienzo. Así como el agua cubrió toda la tierra, renovándola, también enfrentamos momentos de purificación en nuestras vidas, donde es necesario dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Cuando las aguas bajaron y el arca finalmente se posó, Noé y su familia salieron a una tierra nueva, un mundo restaurado. El arco iris que apareció en el cielo fue la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra de esa manera. A partir de ese momento, la humanidad recibió un nuevo pacto, una nueva oportunidad de caminar en rectitud. Esta historia no se trata solo de destrucción, sino de esperanza y renovación. Y así, la jornada de la humanidad continuaría, avanzando hacia la promesa mayor que aún estaba por llegar. Después del diluvio, la humanidad comenzó a reconstruirse, y fue entonces cuando Dios eligió a Abraham para ser el padre de una gran nación. La promesa que le hizo era clara: su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. A partir de Abraham, vemos el inicio de una jornada de fe que moldearía el futuro de Israel. Él dejó todo atrás, guiado solo por la confianza en Dios. Este llamado nos recuerda que, muchas veces, somos desafiados a seguir un camino incierto, sin garantías, confiando únicamente en que hay un propósito mayor. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob formaron la base del linaje de Israel. Cada uno de ellos vivió momentos en los que su fe fue puesta a prueba, y sus vidas nos muestran que no siempre es fácil seguir las promesas de Dios. Imagina el sacrificio de Abraham al ser llamado para ofrecer a Isaac como ofrenda. Es un ejemplo de entrega total, algo que nos enseña sobre obediencia y confianza, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Y es este linaje el que dio origen al pueblo elegido, un pueblo que llevaría la promesa de la salvación futura. La promesa hecha a Abraham no solo era acerca de una gran cantidad de descendientes, sino sobre la venida de un Mesías. La historia de los patriarcas apunta hacia este futuro redentor, un Mesías que nacería de este linaje. La alianza que Dios hizo con Abraham atravesó generaciones, pasando por Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, quienes formarían las tribus de Israel. La jornada de los patriarcas es una prueba de que, incluso en medio de las dificultades, Dios cumple sus promesas, guiando la historia hacia el cumplimiento de su plan mayor. La historia de Moisés es uno de los grandes hitos de la jornada del pueblo de Israel. Nacido en medio de la opresión en Egipto,
fue elegido para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud, algo que parecía imposible a primera vista. Cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, Moisés dudó, como muchos de nosotros lo hacemos cuando nos enfrentamos a grandes responsabilidades. Sin embargo, aceptó el llamado y a través de señales poderosas, como las plagas y la división del Mar Rojo, Dios mostró que tenía el control de todo. El éxodo no fue solo una huida física de Egipto, sino una liberación espiritual. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó por el desierto, aprendiendo lecciones importantes de fe y dependencia en Dios. Imagina la confianza necesaria para seguir a Moisés sin saber lo que el futuro les deparaba, solo con la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Este periodo en el desierto simboliza las jornadas difíciles que todos enfrentamos en algún momento de la vida, donde somos desafiados a confiar en que, incluso en medio del caos, Dios está guiando nuestros pasos. Moisés nunca vio la tierra prometida, pero su liderazgo fue crucial para la liberación del pueblo. Él nos enseña que, a veces, nuestra misión no es ver el resultado final, sino simplemente ser un instrumento para el siguiente paso. Josué fue el elegido para liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida, pero sin Moisés, esa victoria no habría sido posible. El Éxodo marca el comienzo de la jornada de Israel como una nación, una jornada que llevaría las promesas de Dios y culminaría en algo aún mayor: la venida del Mesías. Después de la entrada a la tierra prometida, el pueblo de Israel vivió bajo la guía de jueces, hombres y mujeres, levantados por Dios para guiar a la nación en tiempos de crisis. Cada juez tenía una función específica, y sus historias muestran cómo el ciclo de obediencia y desobediencia continuaba repitiéndose. Israel prosperaba cuando seguía los caminos de Dios, pero caía en desgracia cuando se alejaba. Es en este periodo que vemos figuras como Débora y Sansón, cada uno con un papel único en la defensa y protección de Israel. Ellos son recordatorios de que, incluso en tiempos difíciles, Dios siempre levanta a alguien para guiar a su pueblo. Con el tiempo, el pueblo pidió un rey, deseando ser como las otras naciones. Saúl fue el primero, pero su desobediencia lo llevó a perder el favor de Dios. En su lugar, David fue ungido, un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un rey justo, pero también cometió errores, mostrando que incluso los más fieles pueden fallar. Su historia nos enseña sobre el arrepentimiento y la redención. Cuando leemos sobre sus conquistas y derrotas, nos damos cuenta de que la jornada con Dios está llena de altibajos, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a nuestros errores. David fue sucedido por su hijo Salomón, quien gobernó Israel en su apogeo. Salomón, conocido por su sabiduría, trajo un periodo de paz y prosperidad al construir el templo en Jerusalén, el centro de adoración a Dios. Sin embargo, incluso él, con toda su sabiduría, se desvió al final de su vida. Los 40 años de su reinado fueron una era dorada para Israel, pero también marcaron el comienzo de una nueva fase de desafíos. Y es aquí donde la historia toma un rumbo más sombrío, con la división y el exilio que se avecinaban. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel enfrentó su primera gran ruptura. La nación que había estado unida bajo el reinado de David y Salomón se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división estuvo marcada por una serie de reyes que, en su mayoría, no siguieron los caminos de Dios, llevando al pueblo a la idolatría y la corrupción. La unidad que había traído prosperidad se rompió, y el resultado fue un periodo de decadencia espiritual y moral. Esta fase nos recuerda cómo la desobediencia y la falta de liderazgo sólido pueden destruir lo que antes era fuerte. El reino del norte fue el primero en caer. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron Israel, y su pueblo fue llevado al exilio, disperso entre otras naciones. Este evento fue un punto crucial en la historia de Israel, mostrando que las consecuencias de alejarse de Dios eran reales y devastadoras. El reino del sur, Judá, resistió por más tiempo, pero tampoco permaneció fiel por completo. En el año 586 a.C., Babilonia invadió Judá, destruyó Jerusalén y llevó al pueblo al cautiverio. El exilio no solo fue un castigo,
sino un tiempo de reflexión para que el pueblo de Dios se volviera nuevamente hacia Él. Incluso en el exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó profetas como Jeremías y Ezequiel para traer un mensaje de esperanza y arrepentimiento. Estos profetas anunciaban que, a pesar de las dificultades, la promesa de Dios seguía en pie. Habría un retorno y un nuevo comienzo para aquellos que se arrepintieran. El exilio fue un momento de dolor, pero también de preparación para algo más grande que estaba por venir: la llegada del Mesías, que traería la verdadera liberación, no solo física, sino también espiritual. Después de siglos de espera, la promesa finalmente se cumplió con el nacimiento de Jesús, el Mesías. Su venida era esperada como la esperanza de Israel, pero también como el cumplimiento de todas las profecías que los profetas anunciaron durante el exilio. Jesús nació en circunstancias humildes, en Belén, pero su vida cambiaría el curso de la historia para siempre. No vino solo para liberar a Israel de sus enemigos terrenales, sino para traer una salvación eterna. Así como el Éxodo había liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto, el Mesías traería liberación del pecado y la muerte. Durante su ministerio, Jesús desafió las expectativas de muchos. Sanó a los enfermos, anduvo con los marginados y enseñó sobre el reino de Dios de una manera que nadie había hecho antes. Para muchos, Él no parecía el Mesías que esperaban, pero Jesús mostraba que su reino era mucho mayor que cualquier imperio terrenal. Así como Dios había guiado a Israel a través de Moisés, ahora estaba guiando a la humanidad hacia algo mucho mayor: una nueva alianza. Cada milagro, cada enseñanza apuntaba a la promesa final: la restauración completa entre Dios y su pueblo. La crucifixión de Jesús fue vista como el final para muchos de sus seguidores, pero en realidad fue el comienzo de una nueva era. Su muerte y resurrección cumplieron el propósito para el cual había sido enviado. El Mesías, que había sido prometido desde los tiempos de Abraham, ahora traía la redención final para toda la humanidad. Así como Noé vio un nuevo comienzo después del diluvio, la resurrección de Cristo abrió las puertas para un nuevo comienzo espiritual para todos los que creen. La historia no termina aquí, pues la Iglesia cristiana nace de este evento y continúa hasta hoy. Ahora que has conocido la historia completa de la Biblia de una manera que pocos han visto, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Dejarás que estas verdades impactantes cambien tu vida o simplemente seguirás como si nada hubiera pasado? Piénsalo. ¿Qué has estado buscando? Tal vez lo que faltaba era entender el propósito detrás de todo esto, la redención que fue prometida desde el principio. ¿Y si te digo que esto es solo el comienzo? Que hay mucho más esperando por ti. Deja que estas historias inspiren una transformación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue sumergiéndote en las profundidades de este conocimiento. Lo que aprenderás a continuación puede ser el próximo paso en tu jornada de vida.